un espacio para el análisis, la confrontación de ideas y la libertad de expresión. Esto es Honduras Opina. Honduras Opina. Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio de debate Honduras Opina, donde analizamos temas sin filtros, los temas que afectan directamente a la población hondureña. Hoy abordamos una realidad que cada día golpea más fuerte: el aumento en el precio de los combustibles, la energía eléctrica, la canasta básica y el transporte público. Ante esta crisis económica, ¿quién asume la responsabilidad? ¿Está pagando la población hondureña las consecuencias de decisiones que no controla? Para debatir, hoy nos acompaña el director general de Protección al Consumidor en Honduras, el abogado José Santos, la madre de familia y periodista Leila Vanegas, hoy desde su rol como jefa de hogar, y el periodista especializado en cobertura de noticias económicas y financieras, Eddie Quintero. Gracias por estar aquí e iniciamos con una pregunta en general. ¿Cómo describirían la situación actual en una sola frase desde su realidad? Iniciamos con el abogado José Santos. Buenas noches, licenciada Génesis Maradiaga, y asimismo a sus invitados, el licenciado Eddie Quintero y las amas de casa que nos están acompañando en este foro. Pues la verdad, le quiero decir que, bueno, fui exdirector de Protección al Consumidor, actualmente no lo soy. Soy abogado de profesión con especialidades en economía. Y la verdad es que la situación actualmente que está viviendo todos los hondureños es caótica y una situación realmente difícil. No habíamos atravesado una situación solo parecida cuando el COVID, esta situación de que se está viviendo en el país, más que las políticas del gobierno no son favorables, se están, bueno, en la cuestión de los hidrocarburos, si bien es cierto, han subido a nivel internacional, pero ahorita ya empezó a, a bajar los precios del mercado del crudo, y Honduras pues tenía todavía las reservas que hace 3 meses compraron. El verdadero impacto económico lo vamos a ver en los meses de junio y julio, y esto pues porque subieron los insumos, subieron los fertilizantes, y esto está generando pues, para la ama de casa, para el hondureño común, que va a una pulpería, sí siente aquel impacto que antes con poco dinero o no con mucho dinero, pues podía solucionar algo de la canasta básica alimentaria, que se compone de 30 productos, y la del Banco Central, que se compone de 280, que son diferentes las dos, pero que actualmente el hondureño tiene que, si en su momento, pues hacer cerca de alrededor de 4.000 lempiras, comprando los 30 productos de la canasta básica en mercados y en ferias. Y si nos dirigimos a los supermercados, pues alrededor de 4.000 a 5.000 lempiras para una familia de 5 personas. Leila Vanegas, ¿algo que comentar sobre esta pregunta? Eh, ¿Cómo Buenas noches, buenas noches. Bueno, ustedes solicitaban en una sola frase y realmente la situación es caótica. Eddie, ¿algo que aportar? Yo la definiría como compleja. No creo que lleguemos todavía al extremo de caótica, pero sí compleja y con miras a deteriorarse si el conflicto en el Medio Oriente continúa. Bueno, iniciamos ya con las preguntas directas para cada fuente. Licenciada Leila, ¿qué es lo primero que dejó de comprar por el aumento de los precios? En mi realidad, eh, no he dejado de comprar nada, pero sí puedo observar si ando en la calle y si tengo contacto con muchas personas que tienen realmente muy limitados sus ingresos.
Y la gente normal, que no tiene un trabajo remunerado con algún tipo de diferenciación del salario mínimo, están llegando al punto de comer nuevamente solo arroz, frijoles, vuelven los menudos de pollo, a sustituir, por ejemplo, la carne de res por otros productos que son más baratos y en algunos casos completamente están prohibidos en la mesa del ciudadano común. Es irónico que los empresarios hoy salieran diciendo que si trabajan varios en la familia con 5,000 lempiras cada uno, pueden vivir bien. O sea, esa es la misma teoría que tenía el expresidente y exconvicto también, Juan Orlando Hernández. O sea, es irrisorio que yo voy a tener, porque en las familias en Honduras las viviendas no están conformadas por una familia, sino que varias familias tenemos la necesidad de tener una sola vivienda para poder hacer frente al costo tan inalcanzable que se ha vuelto la vivienda, sobre todo en Tegucigalpa. La situación, bueno, Eddie decía que no es caótica. Bueno, yo también he trabajado en medios de comunicación y al menos, bueno, nos respetan lo que denominan el salario mínimo. Sí hay un salario mínimo, pero no hay un salario máximo. Entonces, el salario máximo, por ejemplo, que algunos funcionarios públicos ostentan, se salen completamente de la realidad nacional. Es terrible que también el gobierno saliera hoy diciendo que se come cada tiempo con 28 lempiras. Quisiera saber a dónde y qué tipo de comida también se puede consumir con 28 lempiras, porque una baleada en cualquier esquina de Tegucigalpa cuesta 20 o 18 lempiras. Y con una baleada no se llena ni un niño de 2 años. Así que, y tampoco es la base nutricional que requiere cualquier persona, porque todos sabemos que se requiere de la proteína animal para poder tener una salud más o menos viable. Entonces, eso sería hasta aquí para darle un panorama de lo que yo miro en la calle y de lo que estoy viviendo también con mi gente cercana. Ahora, abogado Santos, ¿cómo puede argumentar usted esta frase que dijo la licenciada Leila ahorita de cuánto puede valer un tiempo de comida como ex director de protección al consumidor? Bueno, la verdad es que es irrisorio decir que con 86 lempiras puede comer una persona. Hay lugares, hay lugares que son pues toneles prácticamente que venden en la calle, que, que vive la gente en la indigencia que puede comer con 20 lempiras o 30 una burrita, pero yo le digo una cosa, ya la comida transformada, yo como generalmente afuera, porque en restaurantes, porque pasó en la calle y en la comida transformada, que antes yo pagaba en un comedor sencillo 80 lempiras, estoy pagando 120 lempiras. Y, y una persona con un salario por pérdida menos de 20,000 lempiras, con grandes dificultades, pasa a comer, porque la realidad es que esto, el que no puede tener dificultades para comprar la canasta básica sería el presidente del Banco Central, los diputados, el señor presidente, pero el hondureño común sí tiene grandes dificultades con un salario que no rinde las expectativas para poder acceder a la canasta básica alimentaria, que solo se compone de 30 productos. Pero si ya estamos hablando del Banco Central de 280, le voy a decir que más del 70% no alcanza esa canasta básica del Banco Central y creo que a lo más que llegan a hacer un tiempo de comida diario en Honduras. Licenciado Eddie,
Con los comentarios de estas dos fuentes, usted podría decirnos o argumentar si estamos en crisis o no. Ok, primero definamos qué es crisis. Eh, Según la Real Academia Española, en el ámbito económico, la crisis se denomina a la reducción en la tasa de crecimiento de la producción de una economía o la fase más baja de la actividad de un ciclo económico. Si me pregunta, visto de una manera general, no particular, porque claro, hay casos que son realmente lamentables, tal como los ha descrito Leila o como los ha descrito el abogado Santos. Pero si hablamos en términos generales, no estamos en una crisis aguda como por ejemplo la que vivimos en los años 90 o la que se provocó la pandemia en el año 2020. Pero sí es cierto que el país está atravesando un periodo de presión económica sostenida, se le llama. Eso significa de que hay señales de desaceleración en el desempeño de la economía, hay una pérdida de poder adquisitivo de la población, es decir, el empira, la gente con un empira puede comprar menos porque todo está más caro. Consecuentemente, hay un aumento en el costo de la vida. Entonces, en este momento, creo yo que es más apropiado hablar de una economía frágil con tensiones, pero no de un colapso ni de una crisis. Esto podría suceder en la medida que la crisis, insisto, en el Medio Oriente, que es por ahora el principal detonante de la situación difícil que se está viviendo, se prolongue mucho más allá de lo que se ha previsto, básicamente. Bueno, ahora pasemos meramente a hablar de los combustibles. Para esto vamos a ser muy puntuales en este debate, ya que pues la invitación del transportista no, lastimosamente él no puede estar presente, pero mencionando el tema que el combustible es el origen de muchos aumentos, para ustedes esto, bueno, para el abogado José Santos, para usted, ¿esto sería una responsabilidad interna o externa? Bueno, la responsabilidad es externa, realmente. Y lo otro es que, le voy a dar este detalle, se habían hecho estudios con ITH en su momento, en el gobierno de Doña Xiomara, y se miró de que un transportista de un bus interurbano ganaba 40.000 piras mensuales con el subsidio que le daba el gobierno, y ahorita también se lo están dando todavía, 40.000 lempiras, y ellos ganaban a cerca de 30, entre 30 a 40.000 lempiras por parte normal de ellos mensualmente. Entonces, digamos que un transportista que tenga menos de, por lo menos unos 10 buses, prácticamente por cada bus gana 80.000 lempiras y mensualmente por cada bus. Y si tiene 10 buses, gana 800.000 lempiras. Y esto genera un gran impacto para cualquier tipo de gobierno a la hora de crear condiciones favorables para los consumidores. Y igual, Honduras, el transporte público que tenemos es uno de los más precarios del área de Latinoamérica, ya que los transportistas pues tienen pésimas unidades de transporte, y lo cual pues ahorita no solo el transporte de buses ha subido, ya la gente está resintiendo en las mototaxis. El lunes se espera la cuestión que tiene que ver con los taxis, los colectivos, 25 lempiras, de 20 a 25, en las mototaxis, de 20 a 30 lempiras por cada persona. Entonces, y los buses urbanos se va a subir de 5 lempiras a 7 lempiras por ahí, pero los buses que van hacia las áreas rurales ya ha subido entre 30 a 40 lempiras. Y esto pues la gente ya lo resiente,
Cada hondureño que vive en zonas remotas de Honduras, a la hora de venir a la capital a trabajar o viceversa, pues tiene un gran gasto en cuestión de transporte y esto pues ya se va a ver reflejado también en que no va a tener acceso pues a comprar la canasta básica alimentaria en su momento y también de mandar a sus hijos a la escuela o a los centros de salud. Ahora, licenciada Leila, con ese comentario por parte del abogado, usted como madre de familia, ¿cree que el aumento del pasaje es justificado? Esto tiene sus bemoles. Nadie tiene una empresa para perder. El problema es que los gobiernos, no solo este, no solo el pasado, sino que todos los gobiernos han venido subsidiando este tipo de empresas que aunque es transporte público, es una empresa privada. Ese es un grave problema. También ellos lo pueden justificar que son víctimas de la extorsión que ningún gobierno ha podido hasta el momento eliminar este flagelo. Si se justifica o no, es complicado decirlo porque si, o sea, si bien es cierto, el incremento al precio de los carburantes ha venido en aumento desde que inició el conflicto en Medio Oriente y tiene esa particularidad, aunque yo tengo mis dudas con esto porque también no es que los gobiernos van a comprar, así como uno va a la pulpería y compra una bolsa de pan y media docena de huevos, no. La compra de los carburantes se da con un tiempo de por lo menos 21 días cada vez y entonces la fluctuación, porque nosotros no compramos crudo, compramos refinados, se lo compramos a Estados Unidos, no se lo compramos a Medio Oriente. Claro que el conflicto también influye en la cuestión de la bolsa, esta especulación que hay en Wall Street. Eh, sí, que sea justificado o no, si yo fuese empresaria, yo lo voy a justificar, ¿verdad? O sea, yo lo tengo más que justificado. Lo que sí, como bien lo refiere el abogado Santos, esto sí es que se da porque también el gobierno ha dicho que no va a permitir este incremento y si no hay que denunciarlos, pero ya sabemos que hay componendas políticas, empresariales, a las que nosotros solo tenemos que eh, adaptarnos y ni modo. Y sí va a ser un golpe muy, muy duro para la economía familiar porque si bien sabemos la teledocencia o la educación virtual no es o no tiene la calidad o la excelencia que tiene la educación presencial. Nos pueden decir un montón de cosas, pero la realidad es otra. Y los gobiernos o los sistemas ganan mucho con la mala educación que se da y tener a los estudiantes en teledocencia para ahorrar a las familias el dinero que se paga en combustibles también es una dura carga para la sociedad porque eso nos condena a ser personas mal educadas y si somos personas mal educadas sostenemos sistemas que nos mantienen o que se convierten, perdón, en un yugo que nos mantiene en la miseria. Entonces todo el transporte es realmente es otra cruz que se nos está imponiendo a las personas de a pie. Eddie, ¿algún argumento ante estas opiniones de estos dos penalistas? A ver, creo que hay algo que me gustaría como clarificar, tal vez, porque pareciera que el tema de subsidio al transporte es un asunto generalizado. Debemos dejar claro que el transporte interurbano, es decir, las rutas que van de una ciudad
a otra, por ejemplo, no tienen subsidio. O sea, el usuario paga la tarifa que el propietario de la empresa considera que es lo prudente o lo suficientemente bueno para tener rentabilidad. Como ya decía Leila, ninguna empresa existe para perder. Eh, y si hablamos de el único subsidiado en el país es el transporte urbano en Tegucigalpa, de tal manera de que los usuarios del servicio de transporte urbano en Tegucigalpa se convierten de algún modo en una clase privilegiada, porque quienes pagan transporte urbano en Danlí, no sé si existe, no sé si existe transporte urbano en Choluteca, en La Ceiba, ellos pagan tarifas reales. Solo Tegucigalpa, solo el transporte público urbano en Tegucigalpa es subsidiado. Entonces, teniendo eso claro, podría decir que el, el gobierno sí, entonces hace un enorme sacrificio erogando grandes cantidades de dinero que puede o que podría destinar a servicios de salud, a más servicios de educación, para mantener, mm, por un lado, tranquilos a los transportistas, obteniendo, no me voy a atrever a dar montos de ganancias porque definitivamente los desconozco, y también a una población que, como digo, tiene un privilegio que el resto de la población a nivel nacional no lo tiene, que es pagar un poco menos a costa del subsidio que aportamos todos los que pagamos impuestos. Esa es mi opinión al respecto. Bueno, ahora continuamos con la energía eléctrica. Para el licenciado Eddie. Según en la cobertura ese tipo de noticias, según usted, ¿por qué la energía eléctrica sigue tan cara en Honduras? Gracias por la pregunta. Bueno, hay varios factores. Es una combinación en realidad. Una de las principales razones actualmente es porque la matriz energética está compuesta casi la mitad de la energía que se produce en Honduras depende de generación térmica, es decir, es energía que se produce a base de diésel o de búnker. El 46 o 48%, en ese rango más o menos anda, de la energía se produce con estos dos elementos que acabo de mencionar. Pero no es necesariamente eso lo que la hace cara. Es, por un lado, que el precio de estos productos obviamente sigue hacia el alza, y por el otro lado, los contratos que se otorgaron a estas empresas que vienen generando energía desde hace muchos años son contratos leoninos. ¿Qué significa esto? Que el Estado, el abonado, el consumidor, paga un precio excesivamente alto por kilovatio hora, porque así se aprobó el contrato en componendas entre el gobierno de turno y los empresarios de este rubro. No voy a mencionar nombres de las empresas que por años han obtenido jugosas, millonarias, multimillonarias ganancias con esos contratos, pagando hasta 18 centavos de dólar por kilovatio hora. Entonces, la dependencia de la generación térmica en casi la mitad de la oferta de energía es uno de los factores que hace que la energía siga siendo alta. Lo otro, los problemas financieros de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. La energía eléctrica es un barril sin fondo en las finanzas públicas del Estado. Entonces, en la medida que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica siga em, experimentando pérdidas, en esa medida van a seguirle cargando al abonado vía tarifa el costo.
un costo mayor de la energía. Luego están específicamente las pérdidas técnicas y no técnicas. ¿Qué son las pérdidas técnicas? Bueno, aquella energía que se pierde porque la red de transmisión, la red de distribución, las subestaciones de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica están obsoletas y hacen que en el camino, por decir algo, se pierda energía. Nos envían, por poner un ejemplo, nos envían 60 megavatios de energía desde la represa de Patuca, pero a Campamento no llega esa cantidad, ya llega mucho menos porque se pierde en el camino debido a a las fallas en el sistema de transmisión y luego de distribución. Y las pérdidas no técnicas, que son precisamente el hurto de la energía, que es aquella gente que roba la energía porque, eh, bueno, manipulan el contador, bajan una conexión directa desde el poste y sin que pase por el contador, es decir, consumen energía, tienen aire, tienen televisores, tienen refri, tienen estufa, lavadora, y toda esa energía que se consume, alguien la tiene que pagar. Así que usted que me está escuchando, cada vez que sepa de un familiar, de un conocido, de un vecino que roba energía, significa que esa energía que esa persona está consumiendo, pero no está pagando, le está cargando a usted y a los demás que si pagan energía un poquito más del costo. Y pues ya yo, otro, otro factor, ya lo mencionaba anteriormente, era como los contratos de generación que fueron poco eficientes, es decir, esos contratos que se otorgaron a generadores térmicos y renovables tan costosos. Hablamos, por ejemplo, de la energía eólica, que es un bien, es un recurso natural, renovable, pero con un costo por kilovatio hora extremadamente alto, debido precisamente a que los contratos que otorgó el Estado en su momento a la empresa generadora son demasiado mm, lesivos para los intereses del país, para los intereses de las finanzas públicas del Estado y para los intereses de cada uno de los abonados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Entonces, en resumen, la dependencia de la generación térmica, los problemas financieros de la ENE, es decir, las pérdidas técnicas y no técnicas y los contratos leoninos de generación que se otorgaron en el pasado, todo esto conjugado eleva el costo final al usuario de la energía. Licenciada Leila, bajo el argumento del licenciado Eddie, y otra pregunta que sería si usted ha tenido un aumento en la energía eléctrica en su casa. Sí, la factura ha venido eh, con un incremento de 700 lempiras, básicamente, y eso nos hace, bueno, también a veces los abonados somos descuidados, dejamos luces encendidas, aparatos que consumen energía de forma pasiva, encendidos, pero al menos aquí en la casa somos cuidadosos con eso y sí hemos tenido ese incremento en el recibo y ni modo, hay que pagar la luz y ese incremento en el recibo, pues porque los salarios se mantienen estáticos, la inflación va para arriba y entonces eso viene en detrimento de el bienestar familiar. Abogado José, como en su experiencia como ex director al consumidor, ¿se atienden las quejas de la población como puede ser la opinión de la licenciada Leila Vanegas? Bueno, la verdad es que protección al consumidor pertenece a un grupo que vigila y controla también los productos que tengan que ver con servicios. Y en este caso, pues la energía eléctrica, si bien es cierto, por cuestiones administrativas nosotros no podemos llevar controles
ni tenemos las personas técnicas para poder verificar si hay manipulación en los contadores y todas las cuestiones, pero la unidad que tiene la empresa de energía eléctrica, que se llama la CRE, y tiene una unidad técnica que se encarga de estas situaciones. Bueno, la gente sí iba a quejar bastante a protección al consumidor, pero una entidad administrativa no puede controlar y vigilar a otra entidad estatal. Entonces, por eso fue creada la, esta unidad reguladora para controlar y vigilar de que se esté dando un buen servicio a los abonados. Generalmente pasan muchas situaciones en este país, como ya dijo el licenciado Eddie Quintero, que los contratos leoninos que se firmaron desde hace varias décadas favorecen para ciertos grupos empresariales y que generalmente la empresa privada, pues eh, cada día ellos imponen eh, articulaciones que van más a favor de cuidar y proteger a las empresas privadas que muchas residenciales o muchos complejos de condominios y muchas empresas privadas no pagan la verdadera energía eléctrica. Además de que hay mucho robo también en varias colonias y esto pues al final trae un detrimento porque estamos consumiendo energía eléctrica, una de las más caras del área de Centroamérica, y esto también, y de mala calidad, esto trae consigo también de que no podamos tener un plan de manejo de inversión en el país, ya que ni la energía renovable que se da, la híbrida, ni la eólica, ni la solar, eh, que podrían ser alternativas y en gran escala, pero no hay inversionistas que vengan a fortalecer en estas áreas y esto pues nos trae, nos pone a prueba de que nosotros si seguimos así, el desarrollo del país como desarrollo humano, desarrollo social, se va a ver enfrascado siempre en una pobreza sugerida por los grupos poderosos de este país. Solo quisiera ahí hacer una acotación con lo que refiere el abogado Santos, y es que, bueno, en el sur, en Pavana, hay un parque de energía solar, pero lo más divertido, por denominarlo de una forma amable, es que ese parque solo recoge energía y transmite a través de las líneas durante el día, porque el gobierno aceptó que este parque de energía solar no tiene baterías y entonces ahí están los paneles recogiendo y enviando electricidad durante el día, pero como no hay baterías, entonces durante la noche no se recoge y no se aprovecha esa electricidad. Realmente, como también Eddie lo decía, los contratos son leoninos, son lesivos, es terrible lo que estos empresarios hacen en contra, al final es en contra del pueblo hondureño, porque los gobiernos se acomodan, eh, están bien con los empresarios y tal, y llegan a sus acuerdos, y, pero quienes pagamos somos nosotros. Y no voy a decir que también a nuestro nivel no haya personas que nos roben energía, hurten energía. Por ejemplo, aquí en la zona de la Kennedy hay un sector denominado la calle del comercio y todos los vendedores están conectados al sistema de energía y no pagan esa energía. Entonces nosotros la terminamos pagando.
hay vecinos, negocios, hay un empresario apellido Larache que de la zona norte que tenía un hotel y tenía cualquier cantidad de transformadores y estaba hurtando la luz y se denunció y tal, salió un día en los titulares o salió allá en dos párrafos denunciando la situación y quienes pagamos toda esa energía que el empresario consumía, nosotros. Abogado, ¿algo que quiera argumentar sobre la opinión de la licenciada? Fíjese que tiene bastante razón y le voy a dar un detalle, que solo en el mercado zonal Belén tienen, desde que se construyó hasta la fecha, se deben cerca más de 200 millones de lempiras en energía eléctrica. Ahí hay como cerca de unos 300 cuartos fríos, porque hay bastantes empresarios ahí fuertísimos y hay generadores también de tortilla ahí también. O sea, lo que yo le quiero dar a entender es que en los mercados, en la mayoría de todos los mercados a nivel nacional, no pagan energía eléctrica y solo en ese mercado, Zonal Belén, cerca de 180 millones a 200 es la deuda que le debe la alcaldía por lo que ha generado actualmente la, ese mercado Zonal Belén. Pero como esto hay muchos detalles a nivel nacional, pero el robo de energía eléctrica se da a gran escala en el país. Y en el país pues no tiene, ¿cómo se llama? Tiene poco personal para atender este tipo de denuncias la empresa de energía eléctrica y al final de cuentas pues tiene repercusiones porque hay muchas personas que evaden el pago y el consumo de energía eléctrica en el país. Eddie, ¿algo que quiera opinar sobre estos argumentos de los licenciados? Bueno, no, básicamente quizá concluir un poco la idea que estaba desarrollando al inicio, que toda la energía que vende la ENE hay que pagarla. Alguien la tiene que pagar. Y entre más personas haya que hurten energía, más va a ser el costo para los que sí tienen su medidor correcto y pagan religiosamente la energía. Entonces, básicamente es el tema de la energía en el país es un problema estructural. En este momento estamos resintiéndolo agravado por la crisis del Medio Oriente y el incremento de los precios de los combustibles, pero este es un problema de nunca acabar. La deuda de la ENE como tal, la deuda a- ronda los 117.000 millones de lempiras. Estos son los números oficiales de la estatal eléctrica al mes de febrero. Imagínense cuánto dinero debe. 117.000 millones de lempiras. De esos será unos 25.000 millones solo a los generadores, porque ese es otro problema. En la medida de que eh, la ENE sigue perdiendo energía, como Juan Garabato, comprando caro y vendiendo barato al final, entonces va a ir acumulando más deuda, problemas con sus acreedores, con los generadores, con otro tipo de proveedores y no va a tener recursos suficientes para inversiones que permitan mejorar el sistema y bueno, ya un punto final es que el tema de la energía, todos lo sabemos, es un asunto estratégico de país. Cuando se habla de inversión privada, extranjera particularmente, uno de los principales aspectos que ve un potencial inversionista es si el país le garantiza un servicio de energía de calidad y a un precio relativamente aceptable que le permita operar a su empresa. Y si no la tenemos y si el país no es capaz de ofrecerla, seguiremos también rezagados en cuanto a los flujos de inversión extranjera directa. Entonces, como puede darse cuenta, todo es una cadena.
una cosa lleva a la otra. Lamentablemente, en este caso de la energía se ha convertido, no logramos salir de ese círculo vicioso. Gracias. Bueno, para finalizar y en general, ¿qué medidas se podrían tomar, según ustedes, en un país como Honduras con tantos problemas gubernamentales que se adeudan temporalmente la situación que estamos viviendo como usuarios? Eh, Licenciado José. una, Ah, bueno, licenciada Leila, una- tiene la palabra. perdón, una, es una, una solicitud bien compleja de, de satisfacer, porque nosotros como usuarios, como consumidores, como población normal, que dependemos de un salario para subsistir nosotros y nuestras familias, es muy complejo. La verdad que solo nos lleva a la precariedad en nuestras familias, en nuestros entornos. Si solo dependemos de un salario, no tenemos otra forma de equiparar eh, la inflación, este incremento en los costos de vida en nuestros entornos. La verdad es que quienes vivimos así lo tenemos muy complicado. Así que para mí no sería así como un buen augurio con este gobierno. La verdad que ningún gobierno nos ha tenido bien. Cada vez que cambiamos de gobierno, las situaciones tienden más bien a empeorar. Licenciado José, ¿algún comentario? Bueno, licenciada Génesis, de verdad es que podemos tomar un montón de medidas, pero en sí todo pasa porque la gente no tiene poder adquisitivo para poder comprar los artículos de consumo de canasta básica, para poder pagar los productos de consumo de energía eléctrica, de transporte. Hay que tener ahorros también para la salud, también para la educación y para las cuestiones que tienen que ver con el Internet, que también ya forma parte de la canasta básica según el Banco Central. Esto, pues, hablar de medidas es que prácticamente que si una persona antes comía carne, ya no va a comer carne, ahora va a tener que comer vísceras, acostumbrarse a las patitas de pollo, como dijo una diputada del Congreso, afrodescendiente, que no quiero mencionar el nombre, y igual también que la gente se vaya acostumbrando a comer menudos, a comer otro tipo de comidas, y si comer uno o dos tiempos, pues resumirlos de tres tiempos, resumirlo a dos o a uno. Lo otro, hacer la cuestión de caminar, ya que muy difícilmente va a poder llegar a finales del mes y cumplir con la estrategia de compra de productos de consumo y de servicios, ya que va a ser de manera imposible que en este país se puedan hacer estas situaciones, ya que si no es a través de los subsidios, tanto para la energía eléctrica, que en el gobierno anterior pues ayudó más de 900.000 familias, y lo otro que tenía subsidios en los combustibles, que esto ayudó a mantener la cuarta canasta básica a nivel de Latinoamérica más estable en el tiempo de doña Xiomara Castro, y que ahorita ha tenido una descompensación tremenda, ya que si bien es cierto, por eso digo que en un puesto tiene que estar una persona demasiada capaz para poder asumir un cargo como funcionario público y con suficiente capacidad para afrontar los problemas que conciernen bueno, en este caso, que tiene que ver con los productos de la canasta básica, que eso genera un impacto económico en los hondureños severo. Y en lo demás, pues
la dirección que tiene ahorita el gobierno, pues no se le mira un verdadero trabajo, ya que es muy pequeña en personal. Tienen que haber contrataciones y salir a diario a hacer los operativos pertinentes para que los actos de usura, agiotaje y especulación no sigan alterando los productos de la canasta básica. Licenciado Eddie, ¿algún comentario siendo puntual para ir finalizando? ¿Cuál sería la pregunta concreta en mi caso? Porque es bien general, eh, tal como está planteado, pero bueno, em, ¿qué decir? Yo le voy a dar le voy a dar una respuesta en función de cómo la crisis económica o la crisis del petróleo en este momento está incidiendo en el desempeño de la economía. Y eso se traduce al final en alza de precios, eh, en una disminución de la capacidad adquisitiva de la gente y que y es responsabilidad mixta, externa por un lado por los precios internacionales, la inflación global, etcétera, etcétera, interna porque el gobierno puede intervenir más, sí, con límites, sí, pero podría intervenir más. Por ejemplo, podría ajustar subsidios, es decir, focalizarlos mejor, fortalecer la regulación, lo que decía el abogado Santos, fortalecer la regulación en el tema, por ejemplo, de la cadena de producción para evitar que los precios se vayan más allá de lo que realmente deberían, mejorar la competencia, es decir, de que no solo una o dos empresas controlen el mercado del pollo, sino que haya cinco que permita que esa competencia mantenga equilibrados los precios por ejemplo. Em, pero al final, entonces, hablar de una solución única como tal, no tal vez es lo más apropiado. Sí, pensar en un paquete de acciones, como fortalecer la producción nacional, que tiene que hacerlo el sector privado, por supuesto, sí, con un estímulo de parte de las políticas públicas que le permitan pues, al sector privado invertir. Reformar el sistema energético para reducir esos costos, mejorar la regulación de los mercados para evitar abusos, apoyar al sector de las micro, pequeñas y medianas empresas con financiamiento y formalización para que puedan despegar, desarrollarse. Ya decía ya lo de las políticas focalizadas, no generalizadas, subsidios bien dirigidos a gente que realmente lo necesita. Eh, y finalmente, pues, educación financiera y productividad laboral, porque muchas veces también como familias o como personas, como individuos, nos vemos en aprietos, a veces no tanto por lo que ganamos, sino por la forma en que gastamos. Y eso es parte de la educación financiera. Cuando uno recibe educación financiera, toma decisiones em, más responsables que al final se traducen en, de algún modo, alivio a, o de blindaje ante situaciones económicas difíciles como las que estamos enfrentando en este momento. Bueno, muchas gracias, licenciado Eddie. Hemos llegado al final. Hoy hemos escuchado distintas realidades y llegamos a una sola conclusión, es que el impacto económico em, y todos los temas que pueden haber de por medio en el impacto económico están siendo asumidos por la población hondureña. A esto queda una pregunta abierta, es quién responde ante estas situaciones. Agradecemos a nuestros invitados por acompañarnos el día de hoy. Esto termina aquí, pero en sí es una realidad que vivimos. Fue un gusto que estuvieran presentes, se les agradece. Eh, Les saluda Génesis Maradiaga para Honduras Opina. Muy buenas noches.